Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 22 de diciembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que estamos ya a 2 días de la Nochebuena y a 3 días de la Navidad. Un día en el que la Asamblea pues, aprueba en la comisión en el presupuesto general del Estado modificado que les envió el Ejecutivo. Dice el presidente Biden que el dictador Maduro ha cumplido con lo que hasta ahora con lo que se había acordado. Todo en un día en el que Cuba anuncia una reforma económica donde aumentará el precio de la gasolina, aumentará la tarifa eléctrica. Entre este primer viaje, el ministro de Economía dice: no puede ser que exista un país donde se compren 9 galones de gasolina por $1. Así andan las cosas, don José, en vísperas navideñas. Buenos días, don Buenos Fernando. días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Hoy, viernes 22 de diciembre del 2023. Y lo primero que queremos hacer, a nombre de todo el personal que trabaja en esta empresa, es desearles a toda nuestra audiencia, Fernando, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Que la pasen en familia, que tengan la oportunidad de decirle a sus seres queridos cuánto los aman. No tenga miedo de decir esa palabra, la más hermosa de las palabras, te amo. ¿Le parece? En familia, a todos los necesitamos en esta nación, sobre todo en tiempos complicados. De manera que a nombre de todo nuestro personal le deseamos lo mejor, porque este domingo es Nochebuena y el lunes Navidad. es Navidad. Bien. Pero en el marco de lo que está ocurriendo, fíjese, quiero rápidamente recomendarle algunas lecturas. Me llamó la atención, Fernando, el editorial de James Aparicio, que aparece en el periódico Metro Libre, en donde se refiere al problema de las empresas de distribución eléctrica, particularmente por la gran deuda que tienen con sus usuarios, los apagones, las fluctuaciones, el servicio se deteriora. Creo que es un buen enfoque que James Aparicio, en su punto de vista, porque no es editorial, presenta y que comparto plenamente. Además de eso, en el mismo periódico hay un artículo de nuestro compañero de trabajo, José Luis Ríos, la generación Triple X. Y yo quiero llamar la atención, sobre todo, usted en su familia, háblale a los muchachos. Nuestros niños están teniendo acceso en una forma indiscriminada a información por las redes, por todos estos aparatos nuevos tecnológicos, información que no está apta para ellos. No tienen ni la experiencia ni el conocimiento para poder analizar esto. Y están siendo bombardeados por propaganda sexuales, pornografía. Están viendo nuestros niños. Redes como la TikTok, por ejemplo. Para alguna nada más, pero hecha para adultos. Pero está en acceso a los niños. Y entonces, escenas, cosas que no son para la formación de valores. Pero no solamente eso. Con la inteligencia artificial, padres, ya esto se ha reportado en España y en México. A unas niñas les tomaron unas fotos y usando la inteligencia artificial, tomaron la foto de la cara de las niñas y montaron un cuerpecito sobre eso, desnudo. Sí, Entonces las pones en las redes, en las escuelas. ¿Usted se imagina el efecto psicológico negativo en estas niñas? Ellas no fueron, ellas no se posaron para eso. Gente utilizó su rostro y utilizando la inteligencia artificial armaron esta brutal ataque a estas niñas. Niñas de 11 años. Para que usted sepa las cosas nuevas a las que se enfrentan nuestros niños y niñas, en las que uno debe estar encima de eso. Son valores importantes. Ojalá los partidos políticos se metan en una campaña de esto. ¿Por qué?
Porque nosotros debemos llegar en los próximos quinquenios a la regulación de esto. Nosotros no podemos creer que esto no pueda ser manejado. La caja negra de la inteligencia artificial es necesaria. Saber quién está haciendo qué. Claro, y es importante. Y además los países europeos, los países, ya todo el mundo está trabajando en esto. Nosotros debemos cuidar al bien tutelado, que es el niño, la niña. Bueno, léanlo y voy a comenzar por Argentina. ¿Y por qué voy a comenzar por Argentina? Porque se está produciendo en Argentina un fenómeno político económico importante. Cuando usted hablaba de Cuba, lo primero que hay que hacer en Cuba no es hacer una medida económica, lo que hay que cambiar de régimen. Sí. No hay forma que ese régimen pueda subsistir. Cuando no solamente el subsidio estatal, es que la mayoría del empleo la genera el Estado. Y como el Estado paga bagatelas, Sí. 8, 10, 12 $2 dólares, al mes. la gente va y no va a dar igual. No hay un criterio de rentabilidad, no hay un criterio de nada. Y solo se concentran en el turismo que está controlado por los militares. El cambio de divisas, todas esas regulaciones. Los 3 tipos de cambio que hay en Cuba. Los CUP. Bueno, precisamente de esto se trata lo que está pasando en Argentina. Por 4 años, 4 periodos de gobiernos kirchneristas, Argentina, más el periodo del señor Macri. Argentina vivió una ola de subsidios y de restricciones a la economía, violentos. Usted recuerda, nada más le señalo la última de la señora Cristina cuando era presidenta. Ella controló las exportaciones, los productores no podían exportar hasta satisfacer la demanda interna y un país que necesitaba dólares no podía exportar. Entonces, Además que tú castigaste a los exportadores con un cambio especial que era más alto que el normal. Y además para exportar había que conseguir un permiso especial. tomaba lo que usted le pagara al tipo que le estaba haciendo el trabajo. Entonces, esto lo hereda el señor Milei. Y fíjese, entendamos el conjunto de reformas que él intenta hacer. Y se la señalo no porque esté de acuerdo con el método de él, sino porque es un hecho político importante. Milei quiere transformar, por ejemplo, el mercado laboral. Los sindicalistas en Argentina, igual que aquí, solo están preocupados por los que están trabajando, que son los menos. Entonces, una de las propuestas de Milei en todo este conjunto de leyes es la liberación de las restricciones que tiene el sistema laboral. Uno de ellos es, por ejemplo, el costo de despedir. Otro es extender, como efectivo ya la extendió, el proceso de contratación temporal de 3 a 8 meses. Otro de ellos es mejorar la productividad de los trabajadores. Entonces, el mercado laboral es el objeto de un análisis y de medidas que ha tomado. Igual que pasa en Panamá. Nosotros tenemos que hablar sobre las restricciones que tiene el mercado laboral panameño. Y particularmente afectando todas estas demandas de despidos a los pequeños, medianos empresarios que generan el 70% del empleo. Entonces, de esto no queremos hablar. Bueno, Milei ha propuesto un conjunto de reformas en el mercado laboral. Otro es en el precio. Una de las cosas que normalmente hacen los políticos, al margen de la economía, es intentar regular los precios. Regular los precios, ponerle precio. Entonces lo que hacen artificialmente es crear un valor que no existe. Y después, buscando evadir los precios, el consumidor queda pagando más. Y los precios se regulan siempre en el productor, sí, que es el que le aprietan las tuercas. Entonces, estas políticas del señor Milei están dirigidas a liberar los precios y que el mercado lo resuelva. Ahora le explico las consecuencias de todo esto. Otro de los problemas que quiere ver el señor Milei no solamente es el problema de los precios, quiere el mercado libre.
El otro problema es los alquileres. ¿Y por qué en Argentina esto es tan preocupante? Bueno, usted debe saber que en Argentina, con la pandemia y con la inflación, se pasó por el gobierno de este gobierno de Fernández una ley que restringía y congelaba los alquileres y extendió los contratos varios años. La consecuencia de eso ha sido que los dueños de las viviendas, de los cuartos, de las casas, entonces no alquilaban, vendían. Y solo se podía hacer en pesos. Ahora la reforma libera todo eso y quiere que se haga también, se pueda hacer en dólares. Eso tiene un problema. Que con la apreciación del dólar, ya, con las medidas que tomó Milei, hoy a un trabajador le costaría 40% más. Además de los alquileres, el problema de las exportaciones de productos agropecuarios. Acuérdense que Argentina es una gran exportadora de alimentos. Digamos, su fuente más importante de ingresos es la exportación de carne, de cereales. Bueno, dice Milei, prohibir exportar. Oh. Entonces, usted puede importar todo lo que usted le da la gana, de donde quiera. Ahora, el otro punto que él está planteando es la privatización de las empresas aerolíneas, las que estén, y la eliminación de los subsidios eléctricos, de agua, etc. No hay nada peor, no porque lo haya dicho Milei, que el subsidio al consumo. El subsidio a la educación es una inversión. El subsidio al consumo es una perversidad. También, en este proceso, la tierra en Argentina, de acuerdo a la ley, solo puede tenerla los argentinos. Ahora con esto, la podría tener los extranjeros. Este conjunto de medidas que están distribuidas entre más de 300 desregulaciones ha provocado un revolcón en Llano Piedra, allá en Argentina. Y ayer, entre el miércoles y ayer, ya comienzan las protestas. Y dice Milei, en una comparecencia de televisión, que lo que está pasando es que los argentinos sufren, algunos argentinos sufren en lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Es decir, aman a su verdugo. Dice, aman a un sistema que lo ha vuelto pobre. Y yo quiero que ustedes sepan estadísticamente, de cada 6 chicos y chicas argentinas entre 1 año y 14 años, 6 de cada 10 son pobres. Wow. El desempleo es enorme. La inflación regulada es más alta, pero la real es otra. Y eso es lo que va a pasar en Argentina. La mayoría de los dirigentes políticos y académicos constitucionalistas dicen que por decreto Milei no tiene la capacidad de haber hecho esto. Que esto tiene que ser pasado por leyes. Milei dice que esto lo va a mandar, las que sean que por ley, en las próximas semanas al Congreso para ver quién de verdad quiere reformar o no. Lo cierto es que ha generado ya un proceso de lucha interna, de reformas que de una u otra forma, estructurales, de una u otra forma, Argentina tiene que hacer. Reformas que nosotros también tenemos que mirar. Por supuesto. Por ejemplo, nosotros no podemos mantener la seguridad social porque los trabajadores no quieren hablar de eso. O no podemos dejar de revisar las paramétricas porque los que están trabajando dicen que no. Nosotros tenemos que pensar en los que están trabajando y en los que tenemos que contratar. Por eso que la inversión directa extranjera es tan vital para nosotros y la inversión privada nacional es tan vital para nosotros. Y por eso es que es importante la educación. Le doy un ejemplo nada más. Taiwán o Singapur. Singapur era igual que nosotros en el año 85, éramos casi economía paralela. Hoy, Singapur es una potencia económica y Taiwán lo es también. Coge el caso de Taiwán. ¿Qué hizo Taiwán? Cogió a sus mejores estudiantes, jóvenes, los mandó a estudiar, los preparó ingenieros,
Hoy, Taiwán es una poderosa industria de la tecnología, sobre todo los microchips. En el mundo se producen más de 1.000 millones de microchips. Para que usted tenga una idea, un auto moderno normalmente usa entre 1.500 a 3.000 microchips. El iPhone 12 usa 1.400 aproximadamente. Y ya va por 15, el iPhone 15. Sí. Mire usted. 14, 15. Entonces nosotros tenemos que ver esas realidades. ¿Para qué cosa? Fortalecer nuestra universidad tecnológica, fortalecer nuestra facultad de medicina, que es una de las mejores, fortalecer la facultad de medicina y de odontología, fortalecer institutos de investigación como el Gorgas. Estos muchachos que están en el Gorgas son la quintesencia de la inteligencia que tenemos en este país, que no usamos. Y usted va a la tecnológica, entre y verá que ahí no hay muchachos desordenados en la calle, no, ellos están estudiando, preparándose. Necesitamos a esos muchachos, enviarlos a hacer maestrías y prepararlos para que asuman roles empresariales en la industria del microchip, en la industria de los procesadores, de la inteligencia artificial. Tenemos que confiar en esos muchachos, tenemos que invertir en ellos. Eso fue lo que hizo Taiwán. E involucrar en la educación no solamente a los educadores, a los padres, la familia debe ser parte del proceso educativo. Los estudiantes en Corea del Sur, los padres y abuelos se preocupan por la educación de sus hijos y sus nietos. Nosotros aquí, los padres de familia, siempre dicen, los hombres, lo más importante en mi vida son mis hijos. Pregúntele cuántas veces han ido a las reuniones familiares de la escuela. De la escuela. Nunca. Eso está lleno de mujeres. Yo era asistente por parte de unos nietos míos de una escuela y nunca vi mujeres. Yo era uno de los pocos hombres que estaba ahí. Entonces, le planteo esto para que estudiemos el caso de Argentina. El problema de Argentina es la velocidad con que Milei intenta hacer esto y la poca participación en el consenso que se debe generar para esta medida. Me interesaría que Argentina logre superar. Tengo mis serias dudas de que el mecanismo es el adecuado. Lo que sí es importante darse cuenta, que él está tocando los temas que debe tocar en la sociedad, los que debe discutir. Nosotros vemos aquí el IDAN, por ejemplo. El IDAN es una institución que por más que le metamos, y mira que le hemos metido dinero, pero no es una empresa que es rentable. Pregúntele al director cuál es la tasa de retorno de esa empresa que usted vea. No lo tiene. Es negativa. Porque los políticos siempre quieren dar agua gratis. Y todo el mundo quiere agua gratis. Y desperdiciamos agua. Nosotros somos una de las naciones que más consume agua per cápita. Agua potable, ¿eh? Entonces, mientras nuestra gente no comienza a entender de verdad esto, y no analicemos con serenidad lo que está ocurriendo. Fíjese, esto que usted ve ahí, trasládelo a Chile, donde hubo un gran esfuerzo en educación. Los estudiantes chilenos, cuando comenzaron la protesta, eran los que pedían las reformas. Los estudiantes chilenos. Usted ve a los estudiantes de la Universidad de Panamá, aquí el CEDA, pidiendo una reforma universitaria. ¿Qué va? Académica. No. No. A usted se va a la Tecnológica de Panamá y usted ve a los estudiantes todos interesados en tener una buena educación. Entonces sí tenemos material. Lo que necesitamos es saber que las políticas de gobierno son del interés nacional. Necesitamos mejores ingenieros. Ingenieros en tecnología, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros mineros, porque todo esto que pasó con la mina, más tarde vamos a tener que recoger toda esa... Sí. Para entrar en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, fíjese, ayer lo que le habíamos dicho nosotros a ustedes, en el lago Alajuela se vertió agua, bien por el canal, pero esa es una parte muy pequeña del agua que necesita. Está lloviendo en las cuencas abajo de la Sierra Llorona, pero el lago Gatún está por debajo de su mínimo histórico, de su rango histórico.
Ayer vertimos, lo cual es una buena noticia que nos dio ayer la subdirectora, la ingeniera Espino Morota. Lilia Marota, de Espino. Espino de Marota. Espino de Morota, ella es Hija hija del del Toro. doctor Espino, Toro Espino. un gran patólogo y un gran amigo. Lo saludo. Pero si usted mira esto, nosotros tenemos que enseriar, no solamente el IDAN, y tomar una decisión estructural. ¿La queremos como empresa, sí o no? Y para que sea una empresa tiene que ser rentable. Entonces, usted ve a nuestra gente hablando de eso. No, queremos agua, pero la queremos gratis. Queremos ver las cuencas y no la entendemos. No entendemos el problema. Si usted se mira esto, mire la historia, lo que está ocurriendo, la historia nueva ahora de Chile, lo que está pasando, de Argentina. Y mire ahora lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, la operación Metástasis ha producido como si usted apretara una inflamación y sale la pus. Los jueces, los fiscales, los policías, los políticos, metidos en el asocio con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo no iba a tener Ecuador, Fernando, los problemas que tiene? En donde no hay libertad, no es posible. ¿Usted cree que Cuba puede tener una economía funcional sin libertad? Claro que no es posible. Claro que no es posible. Ellos están ahora mismo hasta el cuello. Quieren aumentar el valor de los combustibles porque lo tenían subsidiado además con automóviles de baja eficiencia. Quieren cómo aumentar sin proveer a la juventud de una esperanza de libertad. ¿Cómo aumentar que teniendo el mismo partido comunista que no sirve para nada? Nada más que para perseguir a los demás. Es lo mismo que pasa en Venezuela. Maduro hizo lo que tenía que hacer para sacar a SAP. Ya lo tiene. Pero SAT es impresentable. SAT no gana ningún voto. SAT está reclamado por Colombia. Por Colombia, precisamente por los crímenes que cometió. Y es protegido del señor Maduro. Pero Maduro tiene que enfrentarse a una decisión. Y la señora Corina Machado hizo ayer una comunicación evaluando todo esto serenamente para mí. La comunicación de ella fue serena. Ha habido avances en la lucha por la democracia en Venezuela. Sí ha habido avances. No entenderlo significa no comprender que la lucha por la democracia del rescate es larga y dolorosa, y difícil y compleja. Entonces las luchas difíciles y complejas no se resuelven a rajatabla. Miren lo que le está pasando a Israel, que al principio nadie dudaba de la razón extraordinaria que tenía Israel con Hamas por los crímenes que cometieron una organización terrorista. Pero hoy tampoco podemos negar que lo que está ocurriendo en Gaza, es una atrocidad, un genocidio. Es casi prácticamente querer barrer del mapa a los palestinos. Entonces, ¿qué le ha pasado al gobierno de Israel? Al gobierno de Netanyahu, no a Israel. Porque hay fuerzas democráticas en Israel que están a favor de resolver este problema. Pero el gobierno conservador que tiene actualmente se opone a la creación del Estado palestino. Y recuerden que Hamas fue utilizado precisamente por Netanyahu como un elemento para dividir a la organización palestina. Y ahí tiene el resultado. Claro que es una guerra. Claro que Israel tiene el derecho a vivir en paz, pero igual lo tienen los palestinos. Y esto ha provocado una guerra adicional, que es la de Yemen, que ha logrado paralizar los ataques al canal de Panamá. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora se dieron las navieras, al suspender el paso por el canal de Suez, la única opción que les queda es el canal de Panamá. Entonces eso nos plantea a nosotros un espacio para nosotros recapitular y reflexionar en estos días acerca de lo que nos han obligado a hacer
Porque no es el que más grita el que tiene la razón. Estos que gritaron aquí fueron los mismos que estaban gritando en Argentina. O los mismos que gritan a favor de Cuba. O a favor de Venezuela. O a favor de Nicaragua. Pero los grandes éxitos desde el punto de vista del desarrollo humano los dan los países como Taiwán, por ejemplo. El gran éxito que ha tenido Singapur. El gran éxito que ha tenido la República Popular China. A pesar de todo. Es el la salto capital social más grande de la historia. de la historia de la humanidad. 600 millones de personas salieron de la pobreza a la clase media. Eso es una cosa digna de reconocer. El gran esfuerzo que ha hecho Corea del Sur, Corea del Sur. que es una de las plataformas de desarrollo industrial más importantes, Japón. Ellos han tenido lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en Indonesia, Malasia. Entonces nosotros tenemos que aprender que la República de Panamá no puede vivir al margen, ni con eslogan o con acusaciones. No, ni creyendo que todos somos, como somos el canal, ya estamos listos Fíjese, para salir al Fíjese, segundo mundo. ayer ocurrieron dos incidentes importantes que desgarran a quienes conocemos esto. El asesinato que se dio en la República Checa, De más de 10 estudiantes. en Praga. ¿Usted conoce Praga? Sí. Es una hermosa ciudad. La ciudad más hermosa, una de las más bonitas, por lo menos de Centro Europa. Es una belleza de ciudad, llena de historia. Un hombre, un muchacho de una universidad de Praga, ataca a sus compañeros, mata a 15 y hiere como a 15, 17, 20. Anteriormente había matado a su padre. Mientras eso estaba en Praga, en la República Checa, en Polonia, Donald Tusk, el nuevo dirigente liberal, pro-europeo, propone, fíjese, por otro camino, cambiar toda la dirección de la prensa estatal, porque era una prensa controlada por la ultraderecha conservadora. Y el presidente protesta, pero ya están votados. Okay. ¿Qué es lo que necesitan? La libertad de comunicación. La libertad para expresar los puntos diferentes sobre los temas serios. El problema es que aquí nosotros en Panamá, lo traigo para acá ahora, es que nosotros queremos que la libertad es libertinaje. No, la libertad de los medios de comunicación es para decir la verdad. Ahora el señor Petro viste que va a invitar un periódico. Sí, sí, bueno, pero él va en el sentido contrario. Él es como el salmón. El salmón es el único que va contra la corriente y viene en lata. Entonces, en realidad, la democracia requiere de la libertad. Y la libertad que yo exijo para mí, la tengo que reconocer para otro. No los problemas que se enfrentan a mi ley es que los grandes piqueteros del mundo no son los trabajadores de la construcción de nosotros, los ultras, no. Son los argentinos. Estos aprendieron de allá. Estos tienen 20 años, están en la calle. Pero ahora, con los decretos nuevos, se amenaza, en cierta medida, sí tienen razón, se amenazan las protestas sociales, pero lo que se intenta es que puede haber protestas, o sea, lo que sucede es que han hecho del cierre de calle una forma de chantaje. Y es un modus vivendi. Es un modo operandi de algunos grupos. Hay otros que tienen otras intenciones. Pero esto no solamente pasa en Panamá, eso pasó en Venezuela, eso pasa en Colombia, pasó en Perú, pasó en Bolivia. Usted recuerda todos los alzamientos de Bolivia para tumbar a la presidenta. En Ecuador. Lo vimos en Chile. Entonces lo vemos en Centroamérica. ¿A qué yo le quiero decir todo esto? Que en el mundo moderno, en el mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, en el mundo de las comunicaciones marítimas, en la que Panamá también ha jugado un papel importantísimo y que tenemos una historia, nosotros tenemos que luchar por perfeccionar nuestro modelo económico, perfeccionar nuestra fuerza laboral, perfeccionar nuestra educación, perfeccionar las cosas que producen bienestar a los trabajadores y a los jubilados, como el seguro social. Pero lo que no podemos creer es que el populismo llevado a ultranza no va a resolver a nosotros ningún problema. A la vuelta,
Vamos a hablar de la dinámica política que se está generando a este fin de año, porque estamos en las últimas días del año 23 para entrar a un 24 complicado. Hay elecciones en el mundo, hay elecciones en los Estados Unidos. Hay un conjunto de cosas que están pasando. Está pasando todo lo que está pasando en Venezuela, el agravamiento de la crisis en Ecuador, en Colombia aquí y en Costa Rica. Entonces, todas esas cosas se juntan para producir un complejo escenario que requiere de la inteligencia de todos los hombres y mujeres de esta patria nuestra. Así es.